Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. El artículo Ayotzinapa, la suma de todos los miedos, salió publicado en la revista contemporánea Toda la historia en el presente. Bueno, es la primera revista digital de Lina. Es del número 3, de enero a junio de 2015, el número 3. Este artículo salió publicado el 1 de septiembre de 2015. Empieza con un epígrafe que dice así: hijo, mientras no te entierre, te seguiré buscando. Frase impresa en las playeras de las madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en marzo de 2015. Tiene un subtítulo que dice Ayotzinapa y el mundo al revés. El segundo encabezado de este artículo, Ayotzinapa y el mundo al revés, fue una ocurrencia trastornada después de haber escuchado las palabras con que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, definía la verdad histórica de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el estado de Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. 4 meses después, el 27 de enero de 2015, Murillo Caram ofreció una amplia conferencia de prensa en la que presentó sus conclusiones del caso, las que denominó como la verdad histórica. En un video que recuerda este episodio, el titular del noticiero nocturno de Televisa, Joaquín López Dóriga, preguntaba al exprocurador si las evidencias y confesiones habían sido suficientes para declarar muertos a los estudiantes. Este respondió, cito, aquí es suficiente para declarar que hubo un homicidio, porque hay confesiones y esos que ya están identificados fueron asesinados en ese lugar. En esa entrevista telefónica, concedida un día después de la conferencia de prensa, agregó que la Procuraduría General de la República declaraba como ultimados a los 43 estudiantes y que dicha resolución daría inicio a una investigación por parte de las instancias judiciales correspondientes. Por otro lado, el noticiero de la periodista Carmen Aristegui de la cadena MBS se reunieron en este noticiero el 9 de febrero los analistas Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser para discutir los alcances de esta declaración. Meyer señalaba que el argumento de la verdad histórica es absurdo. Para los historiadores no puede haber verdad histórica, ya que siempre habría algo que añadir para explicar el acontecimiento. Cierro las palabras de Meyer. Afirmó también, cito, que el problema político y cultural es la falta de credibilidad, porque el gobierno da explicación, como en el caso del 68, y Díaz Ordaz la asume como verdad histórica, y después salió más información. Señaló que en el caso Ayotzinapa buscaron a peritos argentinos para dar una dosis de credibilidad a la investigación, y resulta que los argentinos se contraponen a la versión de la PGR. Los expertos argentinos debían reconocer las cenizas de los supuestos cuerpos calcinados de los estudiantes. Las conclusiones de estos peritos fueron entonces desestimadas. Al respecto, de acuerdo con Denise Dresser, en la misma mesa de debate, el de Murillo Caram fue un, cito, comunicado agresivo en el que se desacreditaba a los argentinos como que no eran autoridad, no cuentan con facultades, especulan en vez de tener certezas, etc. De acuerdo con Sergio Aguayo, todo esto solo puso en evidencia, cito, el divorcio entre el Estado y la ciudadanía. En sus palabras, los ciudadanos vemos a unos gobernantes más bien ineptos. La lógica del espectáculo televisivo de Murillo Caram dejó suspendidas las palabras, los conceptos, el discurso confuso revoloteando en la mente. En las novelas policíacas, mientras no haya cuerpos o pedazos de cuerpos y armas homicidas, no hay evidencia. De quienes seguíamos de cerca las declaraciones de Murillo, la mezcla de lo incierto con el sello autoritario en las revelaciones de los funcionarios involucrados en el caso. Se considera homicidio
o el estatus de los 43 era de desaparecidos, por cuál definición se inclinaban las autoridades, hasta qué grado imperaba la impunidad, qué nuevos elementos se agregaban a la fantasía de los funcionarios involucrados y sus cada vez más cotidianos montajes televisivos, evidencia, confesiones, verdad, historia, palabras en las que reparamos los historiadores, se quedan por el momento en el tintero de la interpretación. ¿Cómo hacer historia con el corazón hinchado? Ligadas a las declaraciones oficiales, surgieron voces que señalaban a los 43 muchachos desaparecidos diciendo: les ocurrió esta desgracia, cito, por andar en los desmanes en vez de estar estudiando. Bueno, otra cita, no sabemos en qué malos pasos andaban que el cártel de Guerreros Unidos tuvo que encargarse de sus destinos. Cito también otra opinión, sus familias son unas vividoras que ya no quieren regresar a la milpa. Ya encontraron, dicen, un modus vivendi. Esto lo dijo Luis González de Alba el 6 de febrero del 2015. Lo cito de nuevo. Los padres se niegan a ver las evidencias porque eso implica volver a la milpa, al trabajo. Se acabaron las caravanas de autobuses de primera clase, los hoteles, las recepciones como héroes. Exclamaban también estas voces, estas declaraciones y voces. La PGR solo espera las declaraciones del director de la Normal Rural de Ayotzinapa para saber por qué éste los envió a robar camiones y poder integrar dichos datos a la verdad histórica. Otras tantas acotaciones y opiniones y declaraciones y aberraciones hemos tenido que padecer desde septiembre del 2014. Frases que indignan y hacen llorar de rabia e impotencia. ¿Cómo entender la propaganda que hay detrás de dichos enfoques? ¿Dónde buscamos la objetividad que, para ser legítimos historiadores, nos enseñaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? ¿Cómo no regañamos, censuramos, recriminamos a los sujetos de la historia reciente, como nos pedían nuestros maestros hace muchos años? Luego del recuento de sus certeras pesquisas e indiscutibles resultados, molesto por la inclinación que había tomado el caso y las preguntas incesantes que llovían acerca de las acciones de la PGR, cada vez que aparecía en público, el procurador respondía sin contención. Los analistas dirían que fue hasta grosero y agresivo. Concluía que solo buscaba darle un giro de 180 grados al tema, evidentemente. La verdad ya estaba dicha y seguía esperando que se presentara ante él el director de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, para explicar por qué había enviado a los estudiantes a robar camiones. Para entonces, ¿cuántos miembros del ejército habían sido detenidos? ¿Dónde estaba entonces el gobernador de Guerrero? ¿Dónde los responsables de que la investigación iniciara días después? Es decir, el mundo al revés. Las víctimas se vuelven verdugos o aliados de ellos. Los patos le tiran a las escopetas, que me perdone María Elena Walsh, y efectivamente 2 y 2 son 3, nadie baila con los pies, un ladrón es vigilante y otro es juez, y un perro pequinés se cae para arriba y no puede bajar después. La criminalización de las víctimas es un asunto recurrente que se presentó en otros casos cercanos a los acontecimientos de Ayotzinapa, en Tlatlaya y Apatzingán, acerca de lo cual no ahondaremos aquí. El miércoles 11 de marzo, ahora como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Murillo Karam le dijo a los periodistas en un acto en Veracruz: no me pregunten de Ayotzinapa. La postura concluyente de la Procuraduría, avalada por el presidente y por el silencio cómplice de los poderes legislativo y judicial, tuvo como voceros en los últimos meses de 2014 algunos irritantes opinólogos de la prensa en la prensa mexicana. Las versiones de las autoridades, que buscaban cerrar definitivamente el expediente Ayotzinapa y recuperar la credibilidad de los ciudadanos, parecían ya ofensivas y obtusas a los ojos de mucha gente que seguía exigiendo justicia. Bueno, la sigue exigiendo todavía hoy en día. Que desde el gobierno escucháramos las interpretaciones más disparatadas para distraer y confundir apoyados en algunos medios de comunicación no podía extrañarnos en el 2015. La maquinaria puesta en marcha como siempre. Otras voces que se inclinaron por la versión oficial sin cuestionarla, escritores que dicen tomar a la historia como guía en sus compromisos profesionales, trataron de influir en la opinión pública. Aunque superficiales, sus dichos confunden. Son propagandistas, hacen bien su trabajo. El 11 de noviembre del 2014, el célebre Luis González de Alba, popular por sus comentarios elaborados ad hoc para defender la causa gubernamental tan necesitada de defensa, publicó en su columna de La Calle del periódico Milenio el artículo titulado "De la novatada a la tragedia". En este argumento
contaba que había ocurrido durante años, décadas, sin producir tragedias, pero confluyeron circunstancias inesperadas y debimos escuchar de voz del procurador Murillo Karam el relato espeluznante con que terminó una de tantas acciones que la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa emprende todos los días. Los estudiantes mayores vejan a los de nuevo ingreso con novatadas, secuestrar autobuses para ir a obtener dinero para la causa. ¿Y por qué asaltan camiones de cerveza y de golosinas? ¿Destruyen negocios a su paso? ¿Por qué exigen plaza de maestro automática sin concurso de oposición para seleccionar a los mejores, definitiva y sin causales para despido, ni faltas consecutivas como en la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, ni quejas de los alumnos por impreparación de las clases o por acciones que hacen perder otros empleos? En esta ocasión, la orden a los novatos consistió en ir a Iguala para orinarle a la primera dama municipal, María de los Ángeles Pineda, su ocioso informe de labores frente al DIF y su lanzamiento como candidata a la presidencia municipal ocupada por su marido, José Luis Abarca, apoyado por una coalición de partidos entre los que el más fuerte era el PRD. Aquí siguen siendo las palabras de Luis González de Alba, de aquel entonces, de ese 2014. ¿Sabían los organizadores del divertido sabotaje al informe que la dama era cabecilla del grupo Guerreros Unidos, amo regional del narcotráfico? Ese fue el factor detonante, decía Luis González de Alba. El alcalde se había adelantado y prevenido a su policía municipal. Esta detuvo los camiones robados, atacó otro donde mató a 6 personas, entre ellas un joven futbolista de tercera división. A los fallidos reventadores de la fiesta los llevó a Cocula. La colusión entre policías municipales y crimen organizado hizo lo demás. Los entregaron a Guerreros Unidos, al parecer señalados como elementos de un grupo rival, los Rojos. No todos, pero sí 17. No se ha confirmado este dato. Pero firme o no, si lo creyeron los Guerreros Unidos capitaneados por la señora Pineda, explica la revancha feroz contra los normalistas. Estos solo supieron que debían reventar una fiesta, y eso lo saben hacer y lo habían hecho un año antes. Iban revueltos mientras de los Rojos, con planes de atacar a Guerreros Unidos. Sidronio Casarrubias, líder máximo de ese grupo criminal, detenido el 16 de octubre ante el Ministerio Público, sostuvo que la noche del 26 de septiembre recibió un mensaje de su lugarteniente, el cabo Gil, que lo informó que había detenido un grupo contrario, supuestamente de los Rojos. Sidronio Casarrubias le ordenó que los matara. Fin de la novatada. Las detenciones y entrega criminales las ordenó el alcalde Abarca. Las realizaron policías municipales de Iguala y Cocula. La muerte la ordenó Sidronio ante el informe de El Gil. 3 ejecutores estaban detenidos y confesos. Los restos están localizados. Falta el primer eslabón. ¿Quién putas madres envió a los muchachos a la boca del lobo? González de Alba reproduce con esto que acabo de citar, este largo párrafo, reproduce como ciertos testimonios imprecisos a los que adereza con interpretaciones simplistas. Por ejemplo, sabe de facto que los estudiantes de Ayotzinapa hacían desmanes para obtener plazas de maestros sin presentar concursos de oposición. Sabía que los ejecutores de la desaparición que estaban detenidos y confesaron, dicen la verdad sin duda alguna. Son gente de cuya palabra no hay que dudar. Sabe o sabía en aquel entonces que al haber tomado los camiones era una novatada por parte de los estudiantes y el director mismo de la Normal. El miedo se nutre de estas versiones propagadas por la prensa. Aquello que no se puede definir, pero se formula como una verdad, genera confusión e incertidumbre. Se confirma a través de los miedos de quien recibe la información. La fórmula de los argumentos de este escritor es infamia más duda más incertidumbre igual a miedo. Algunos de los sujetos representativos de la otra versión en esta historia reciente han estado desde entonces expuestos a través de las palabras de gente como González de Alba a la duda infame. ¿Quiénes eran y quiénes son? El director de la Normal Rural, los padres de los estudiantes desaparecidos, los periodistas que no aceptan la conclusión o no aceptaban y no la aceptan la conclusión de Murillo Karam, los organismos de derechos humanos, los estudiantes y población en general, que nos hemos manifestado en las calles con la opinión de que sí se trató de un crimen de Estado. Los solidarios los llama. ¡Qué lata!, según el opiniólogo. Todos estos sujetos que no entienden o no entendemos que el entonces procurador es el único que ha dado una versión convincente de los hechos y quieren seguir aprovechándose de la circunstancia.
Qué lata que se recrimine a Enrique Peña Nieto por un asunto que no es de su competencia. Si solo es el presidente, ¿qué podía hacer él? Si el presidente municipal, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, habían tramado todo desde el aparato de su narcogobierno. Esto el punto de vista, por supuesto, de Luis González de Alba en aquel 2014. Al respecto, escribió en otro artículo, misma columna, mismo periódico, titulado Ayotzinapa, y como pregunta y el móvil de la otra versión, el 29 de diciembre de 2014. Cito, a los normalistas de Ayotzinapa los entregó un alcalde del PRD, José Luis Abarca, a narcos donde están padres y hermanos de su esposa. Ambos huyeron y fueron localizados y detenidos por la PGR. Los jóvenes murieron a manos de narcos, Guerreros Unidos, porque eran o creían que eran de los narcos contrarios, los rojos. Están detenidos los autores intelectuales, el alcalde perredista Abarca y el capo Sidrono Casarrubias y los autores materiales y confesos del crimen. Los quemaron en 16 horas con llantas que alcanzan 1500 grados. Pulverizaron los restos, los embolsaron y vaciaron en el río San Juan. ¿Prueba? Buzos encontraron varias bolsas en el fondo. Un trozo de hueso calcinado dio ADN, según los genetistas de Innsbruck, de uno de los 43. ¿Qué más buscan? Una activista con las tetas al aire, con este puto frío, fue reprimida por la gendarmería del Papa solo porque intentó llevarse al niño Jesús del nacimiento. Represión. Fuera Peña Nieto. Una empleada de la tienda departamental Liverpool apareció ahorcada. Una familia completa apareció muerta dentro de su hogar en Santa Fe. ¿Fue el Estado? Peña Nieto asesino. Fuera Peña Nieto. La Peugeot tiene desde septiembre mi farina por un corto en los asientos. Fuera Peña Nieto, 16 grados bajo cero en un municipio de Durango. Fuera Peña Nieto, huellas de extraterrestres en un sembradío de cebada en Texcoco. Fuera Peña Nieto, cae el precio del petróleo, medio México está nevando. Fuera Peña Nieto. Todo esto obviamente es la ironía que construye o que construyó en ese momento Luis González de Alba para desestimar todos los puntos de vista contrarios. Y él en ese momento presentaba todo esto como evidencia. Así lo decía, no había una sola duda de lo que él estaba expresando. Continuaba también en ese mismo artículo con la misma retórica e insistía en el texto. Por el crimen de Iguala están detenidos también los policías que hicieron la captura y entrega de los normalistas a los narcos que los asesinaron. No son todos culpables. Falta interrogar al comité estudiantil de Ayotzinapa que los envió. Y hay al menos 3 versiones de a qué los envió. Otra infamia más, Luis González de Alba sabía que entre los estudiantes en los autobuses había 17 que eran miembros de los Rojos, banda contraria a Guerreros Unidos. Solo basta mencionar la duda como certeza. La infamia teje el resto. Termina, eso sí, Luis González de Alba, señalando con el dedo desde su versión de juez de a pie. Faltan los juicios y sobre todo las sentencias, que deben ser las más duras en nuestro Código Penal, pero se habrá acabado el negocio para los solidarios. No es mi intención dar más espacio a estas palabras. Otros opinólogos que enarbolan la bandera de la historia como guía en sus reflexiones han seguido en esta misma tónica, llenando las páginas de los periódicos y los espacios en la radio. Continuaron después de 2014, en 2015, y todavía hasta la fecha tenemos esas voces hablando de esta manera. Tienen muchos adeptos, no hay que desatenderlos. Junto con las declaraciones oficiales, tanto de Enrique Peña Nieto como de Jesús Murillo Caram, estas expresiones nos sirven para precisar la suma de todos los miedos que se sintetizan y concentran en el caso de Ayotzinapa. Las confesiones, la manufactura del miedo. Los testimonios de los supuestos asesinos confesos de los estudiantes de Ayotzinapa fueron colocados en un montaje a modo en las declaraciones de Murillo Caram en aquel 2015, a 33 días de la desaparición. La noción de desaparición forzada fue dispersándose del primer plano para dar lugar a una composición que marcaba el camino sutil hacia la conclusión del asunto, literalmente lo que se ha llamado carpetazo. Si uno lee dicho pasaje como si fuera un guión, su contenido resulta escalofriante. Los montajes periodísticos con todos sus soportes son herramientas poderosas para la construcción de imaginarios. No estoy diciendo nada nuevo. Los comunicólogos y muchos otros científicos sociales de distintas disciplinas llevan décadas de análisis al respecto. El elemento sustancial del miedo es la desaparición forzada. A ello se suma la desarticulación de este concepto.
El discurso oficial y periodístico lo ha tornado volátil. Sin embargo, el resultado de esta pretensión no ha sido el esperado. La acción de la desaparición se ha quedado impresa en la mente y vida cotidiana de un buen número de mexicanos. En palabras de Marcos Rosenman, expresadas el 15 de diciembre de 2014 en su artículo Los miedos del futuro, en México, dice, se tiene miedo a morir en un atraco, ser violado, secuestrado, torturado, despojado de los bienes muebles, en definitiva de padecer una acción violenta fuera de control. El analista definía los miedos de la siguiente manera. El miedo forma parte del relato político. Su construcción procede de las entrañas del poder. Su objetivo, controlar el desborde social. Es la mejor forma de evitar un cisma o una revolución. La Iglesia Católica, por ejemplo, administra el miedo de sus feligreses, la condena eterna, ofreciendo absolución de los pecados bajo el secreto de la confesión. Lo apuntado para la Iglesia Católica se puede extrapolar al sistema capitalista. Sus estructuras y organizaciones han favorecido las políticas de terror y miedo, creando relatos catastrofistas, cuyo fin es desarticular una respuesta que ponga en cuestión el orden establecido. Las personas, las instituciones y la sociedad son objetivo de la política del miedo planificado. La administración del tiempo por venir da lugar a la construcción del miedo. La incertidumbre es el caldo de cultivo para acrecentar los miedos políticos. El miedo al otro, a la exclusión social y económica, a la sinrazón y el sinsentido, constituyen los principios sobre los cuales se levanta el edificio del miedo manipulador y paralizante. Bajo la potencial amenaza de agresión de otro, el miedo cobra vida. El otro puede pertenecer a la comunidad delincuente común o ser un extranjero. En ambos casos su presencia se visualiza como una amenaza. Desde tiempos inmemoriales, el otro ha sido repudiado, aislado y reprimido, considerado un agente perturbador del orden. Se le persigue hasta su destrucción. Para calmar este tipo de miedo social, hoy en día demandamos mayor vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, elevar las penas de cárcel y favorecer leyes de armas permisibles. Cedemos derechos a cambio de seguridad. Quienes administran, ensalzan y hacen un buen negocio de ese miedo son las compañías de vigilancia privada, que ofrecen sus servicios a cambio de protección personalizada. Pero también hay miedos colectivos, organizados desde el poder, miedo a una guerra nuclear, sufrir ataques terroristas, pandemias, crisis alimentarias, energéticas, bancarrotas financieras. Estas son las palabras de Marcos Reutemann en aquel 2015. La vigencia es sorprendente. Hay de acuerdo con él una arquitectura detrás de la versión del enemigo interno, una estructura en la que se han apoyado los gobiernos mexicanos desde los años 70, cuando la guerra sucia. Los argumentos para referirse a los acontecimientos de Ayotzinapa se parecen tanto. Reutemann se pregunta, ¿cómo se asiente el miedo construido ideológicamente? Responde, transformando al delincuente común en sujeto subversivo, terrorista o antisistema. Bajo una campaña psicológica, el miedo es inoculado a la población de manera constante para mantenerlo activo. El miedo se reconduce y canaliza bajo las cadenas del terror controlado. Suscribo cada una de sus palabras aquí reproducidas, las que además considero explican la suma de todos los miedos en el caso de los estudiantes desaparecidos. Nos queda un poco de todo esto después de los eventos de Ayotzinapa. Miedo a expresar ideas opositoras a las oficiales, miedo a ser visto como el otro, miedo a lo que te puede pasar si realizas acciones advertidas como rebeldía, miedo a la exclusión, miedo a desaparecer sin dejar rastro. Y sin duda, hay una campaña psicológica que ha acompañado todo lo mencionado, de manera cotidiana en los medios y a lo largo de toda la República Mexicana. ¿En qué país se desaparece a la gente sin que quede huella? Esto era, repito, el 2015. El 7 de diciembre de 2014 se dio la noticia de que los jóvenes habían sido asesinados y calcinados. ¿Qué atmósfera se respiraba ante la expectativa del mensaje que daba el representante de la Seguridad Nacional? Bajo la atención expectante de miles de mexicanos, Jesús Murillo Caram declaró que el gobierno de la República comparte con las familias y la sociedad en general la necesidad de dar transparencia a esta investigación. Por ese motivo hemos considerado la importancia de hacer del conocimiento público paso a paso los avances dados en primer término a las familias que sufren las consecuencias de la desaparición, pero también a una sociedad agraviada por un acto de delincuencia que no se puede permitir y que no se debe repetir.
Hace unas horas informé a los familiares de los jóvenes desaparecidos los avances de una investigación que hoy participo a la sociedad. Sé del enorme dolor que produce a los familiares la información que hasta ahora hemos obtenido, un dolor que compartimos solidariamente todos. Los testimonios que hemos recabado, aunados al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. Las imágenes y videos que se presentan son con el propósito de que la ciudadanía que ha sido víctima de estas personas pueda reconocerlo y denunciarlos. Quiero dejar muy claro que lo que hoy presentamos son avances de la investigación, no son ni pretenden ser conclusiones de la misma. La investigación continúa su curso. Digamos los avances, paso por paso. Un buen resumen de los hechos planteados por el funcionario fue publicado en el periódico La Jornada. Resumí el guión tomando como línea las declaraciones de los 3 testigos. Las más recientes detenciones, entre las que figuran, cito lo de La Jornada, entre las que figuran los 3 autores materiales mencionados, nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta ese momento tenemos. Los últimos 3 detenidos declaran que en la brecha que lleva el paraje Loma de Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas. Esta es parte de su declaración. Testigo 1, Agustín García Reyes, el Chereje. ¿Cuántos estudiantes traían? ¿Eran? Contesta el Chereje. Dicen que eran 44. Yo oí, así que los haya contado uno por uno, no. ¿Quién te dijo? Ellos dijeron. ¿Quién? El Pato, el Cuereque, decían, son 43 o 44. Así yo nomás oí, pero que los haya contado, no. Pero sí eran hartos, entonces de ahí se pasó el Pato. ¿Y en dónde venían los 43 o 44? Venían en la camioneta más grande. Murilla Carom dice, después de que pasan a este testigo, como observamos en el mapa, en lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En esos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso al público o al predio. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de halcón, informante, declara haberlos visto pasar por el punto que tenía la encomienda de vigilar. 2 de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron sin vida o inconscientes y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración. Hasta aquí las palabras de Murillo Caram. Testigo 2. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí. Al momento que yo iba pasándole a los chavos, ya habían muerto. Ya había muertos. Ya había como unos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? De que se ahogaron, se asfixiaron. Testigo 1, Agustín García Reyes, el Chereje. Les preguntaron qué eran y todos respondieron que eran estudiantes. Somos estudiantes y entonces los bajaron y les preguntaron que a qué habían venido a Iguala y dijeron que venían por la esposa de Abarca. Nomás así dijeron. Pero ¿pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos. ¿Pertenecen a un grupo? Y decían que no. El Chereje sigue hablando en tercera persona. Murillo Caram. Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándoles diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encuentran en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente. Según declaraciones de uno de los detenidos y otro, dijeron que el fuego duró hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Pero por el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 17:30 horas. Según sus declaraciones,
Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos, que por las características que tienen corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes, decía Murillo Karam. Testigo 3. Recrea la forma en la que bajaban las bolsas con restos humanos. Dice el testigo. Ya los dejaban caer así y entonces cayéndose así, ya le dice al terco, la rana o el pato, los agarraban para acá y los iban acomodando así. Los que estaban vivos se levantaban, ya los agarraban y después caminaban así. Recrea la forma en que los conducían con las manos en la nuca y con la vista hacia abajo. Entonces ya ahí los ponían y les decían, ¿me vas a decir? Y les tiraban. Pregunta, ¿había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Contesta el testigo 3. Sí, al momento que yo iba pasándole a los chavos ya había muertos, ya había como unos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? De que se ahogaron, se asfixiaron, así iban, los iban dejando y a los que los agarraban ya por ahí les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o de las manos y los iban acomodando hacia allá y a los demás chavos. Los que quedaron vivos quedaron de este lado. El discurso estuvo acompañado de videos, testimonios, fotografías. Los videos eran los testigos quienes autorizaron el uso de su imagen. Como los fotoreportajes más siniestros, lúgubres, fatídicos de la Nota Roja Mexicana, las declaraciones fueron un montaje muy poco convincente, por cierto, lo fueron entonces y hasta ahora también lo siguen siendo, de lo que supuestamente sucedió la noche en que fueron detenidos los 43 estudiantes. Las palabras de los 3 criminales, con patologías grotescas relacionadas con la violencia, pesan más, están por encima de la evidencia concreta. Si estuviera vivo Vicente Leyero, las palabras de Murillo Karam serían reproducidas textualmente, persiguiendo el realismo que solía imprimirle a su dramaturgia. Aún en aquellos días se hablaba de los estudiantes como desaparecidos, y el procurador aún no perdía los estribos, como después lo hizo. Lo cito. Presentar estas imágenes es una obligación ante la sociedad, verdaderamente ofendida, pero el hecho de presentarlas implica una llamada a encontrar las fórmulas para, como dije antes, esto que no se debió dar no se puede repetir. Estoy a sus órdenes, decía Murillo Karam. Viene el mareo. La imagen completa se formó con base en las detenciones de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula, de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona, y de la localización y detención de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje, que siempre habla en tercera persona. Se dijo que, cito, los 3 capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. Tras esto, se inició un camino que no ha dejado de ser tortuoso y que cada día se torna más amenazante para los que disienten. Prometían detener a todos los involucrados en los hechos, identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas del río San Juan, agotar las pesquisas y puntos suspensivos. La antropóloga Joanna Burke ha estudiado el miedo en el contexto de la historia de las emociones, en la historia cultural de acontecimientos contemporáneos. Para ella es imposible encontrar una sola definición de miedo general y que sea punto de partida para los análisis, ya que en cada época se encuentra esta expresión, pero con características diferentes. Esto hace que sea más difícil estudiar dicha emoción que cualquier evento específico. En un artículo suyo publicado en 2003, Burke toma distancia de las tesis que señalan al miedo como algo biológico, esencial y subyacente. Ella subraya que el miedo es cultural. El interés de la académica por la temática surgió al leer las fuentes, los diarios, las cartas, los informes oficiales, los periódicos, las obras de teatro, las novelas, las películas, los documentos parlamentarios, las memorias y las recopilaciones estadísticas de los hombres y mujeres que estuvieron en y cerca de los frentes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, en los que encontró cantidad de referencias acerca de los estados de ánimo, en particular el miedo. En los contextos contemporáneos, el miedo aparece asociado a argumentos diversos, religiosos, morales, sociales y políticos, explorados por Burke en su libro Fear, A Cultural History.
Su trabajo estimula no solo la inclinación por estudiar el miedo, sino hacerlo para las sociedades contemporáneas. Las fuentes para reconstruir la historia de Ayotzinapa están vivas y desgarradas. Nos referimos a los padres de los estudiantes, al estudiante que sobrevivió, al director de la Normal Rural, a la gente de Ayotzinapa y de Iguala y de Guerrero. Estos personajes representan a una sociedad que se asoma a la ventana con temor. En México de hoy me aterra como historiadora. Encontrar el hilo de los relatos en temas como el de la Normal Rural Isidro Burgos nos lleva de las fuentes vivas a las fuentes impresas, de los rostros desencajados a los cuerpos descuartizados. Que me perdonen mis maestros, pero no puedo no regañar a muchos de los sujetos involucrados en esta historia. El tema de Ayotzinapa arroja dolor y miedo. ¿Cómo pueden desvanecerse de la noche a la mañana los rostros, las voces, los gritos, las risas de 43 muchachos? ¿Dónde están? Ambos, el dolor y el miedo, son dos maquillajes de las propagandas que acerca de la seguridad nacional han utilizado los responsables de la misma en México desde hace ya más de 5 décadas. Repito, esto era el 2015. Esta historia reciente ha dejado heridas que polarizan el análisis los análisis acerca de los hechos. El miedo ocupa un lugar primordial en los discursos elaborados por los discursos oficiales y los medios de comunicación. Ya lo dijo Zygmunt Bauman, son estos tiempos líquidos. Sin embargo, por otro lado, y para fomentar el ánimo, las posturas de los padres de Ayotzinapa, los estudiantes de la Normal, las de los humanistas críticos y los manifestantes desafían al miedo. Así llegamos ahorita al 2020, con la creencia de que esto puede resolverle, o sea, el mismo lema, vivos los queremos, ¿no? Y no están solos tampoco los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.